Amigos televidentes, ya tenemos a nuestro siguiente invitado y este es más bien un programa que quisiéramos le presten muchísima atención, no solo quienes estamos radicados aquí en el Ecuador, sino también a nuestros hermanos migrantes. Muchos de ellos nos ven a través de la señal de internet. Se ha dado a conocer a través de diferentes titulares de prensa y distintos medios de comunicación, particularmente por el Facebook, el caso de la constructora Promaga. Vamos a exponer este caso, vamos a dedicarle unos minutos y confiamos en que el asambleísta, el economista Esteban Melo, nos dé un poco más de luces respecto a qué es lo que verdaderamente ocurre respecto a este caso, donde se conoce muchas familias han sido perjudicadas. Asambleísta, gusto saludarle, gracias por haber atendido este llamado, gracias por estar aquí. Quisiera que un poco nos comente ¿cómo llegaron ustedes al arranque de este caso? Ahora mismo lo están fiscalizando, se está logrando que muchas instituciones del Estado intervienan en el mismo. Gusto verle. Bueno, el gusto es mío, qué gusto estar aquí, un gusto Wilfrido y un gusto a todos los ecuatorianos que nos están mirando. Bueno, pues el país ha cambiado y en este sentido sus autoridades están junto con la ciudadanía y estamos trabajando así. ¿Qué es lo que pasó? A través de redes sociales, correo electrónico, nos empezaron a llegar denuncias y nosotros nos personamos. Primero hicimos una recopilación de información y asimismo pues decidimos reunirnos con los afectados y nos encontramos algo realmente feo. Y cuando me refiero a feo es porque pudimos constatar in situ qué es lo que estaba pasando en la urbanización. Bueno, Promaga es un grupo constructor español que ha venido aquí al Ecuador y que estableció un desarrollo urbanístico en la vía Durán El Tambo. Bueno, pues ahí tenían un conjunto de promesas que han sido incumplidas. Por un lado, se ha vendido a 1.400 familias viviendas que no están construidas ni están en proyecto de construcción. Cuando digo esto es porque pudimos constatar ahí. Lo que nos encontramos fue aproximadamente 50 viviendas que no tienen los servicios básicos. Pero, asambleísta, la constructora Promaga, siendo una empresa constructora española, tenía los permisos como para funcionar en el Ecuador y luego sacaron o no los permisos municipales del Cantón Durán, pienso yo, como para poder ejecutar o para poder ofertar este tipo de viviendas. Bueno, empezaron la obra, pero de repente se encuentran un conjunto de anomalías y el municipio de Durán decide anular y revocar los permisos de construcción hasta que subsanen varios hechos técnicos que no lo estaban llevando hacia adelante. Ya. Pero aquí lo extraño es lo siguiente, es que por un lado han vendido 1.400 casas, por otro lado han dicho que van a entregar 600 y créanme, yo que estuve presente ahí, por ningún lado vimos 600 casas. Lo que nos encontramos fue una situación de una urbanización desolada, donde había árboles grandes dentro de lo que algún día podría llegar a ser el salón de alguien. Nos encontramos simplemente varillas. Y en la zona que habían construido estas más o menos 50 casas, lo que nos encontramos es que las fosas sépticas tienen las tapas dañadas. En una ciudad como Guayaquil, tener una fosa séptica prácticamente llena, y no solo eso, sino prácticamente llena, y con la tapa destruida debido a la mala calidad de las tapas, entonces es un atentado contra la salud. Eso Ahora, fue lo que nos encontramos. Alcanzan a levantar información gracias a las quejas de mucha gente a través de la red social Facebook, ¿verdad? Exactamente, a través de Facebook, Twitter y correo electrónico. Fuimos recabando, porque muchísimas veces recibimos distintas denuncias y tenemos que comprobarlas. Muy bien, pues nos decidimos trasladar a la ciudad de Guayaquil y establecimos una reunión con los afectados. Bueno, pues de repente nos encontramos con que teníamos salas llenas y empezamos a revisar la documentación y encontramos cosas bastante curiosas. Te das cuenta, Wilfrido, que de repente vemos que en el fideicomiso hay 4 personas que tienen asignada la misma casa. Es decir, 4 personas que son dueños de la misma casa. Y por otro lado, el señor al que le habían dado la casa no aparece en el fideicomiso. Cosas curiosas, ¿verdad? Ahora, si ofertaron 1.400 viviendas y el proyecto es mucho más grande. Por un lado dicen 5.000 viviendas en esta etapa. Por otro lado también están hablando de 11.000 y de 12.500. Lo que han vendido son 1.400 casas. Solo han construido más o menos 50 y en muy malas condiciones. A ver, o sea, han vendido 1.400, tienen más o menos el proyecto avanzado a 50 casas. Estamos hablando de que son 1.400 familias desde ya las perjudicadas entonces. Exactamente. ¿Y cuál es la explicación que da la constructora? Porque encima la gente que tiene las 50 viviendas están en malas condiciones, no tienen servicios básicos. ¿Cuál es la explicación que dan? Bueno, pues ellos hablan que ha habido, y en este momento tienen una coactiva en proceso de embargo por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda por $8 millones y están debiéndole a la compañía eléctrica más o menos $9.000.
le echan la culpa al Banco Ecuatoriano de la Vivienda, cuando aquí los responsables, por no decirlo de otra forma, son ellos directamente, porque han recibido el dinero de nuestros compatriotas. Pero no solo llega hasta ahí la cosa. Resulta que el 22 de abril se inicia la coactiva por deuda establecida y cumplimiento de plazos. Bueno, pues moralmente ya no se pueden vender esas casas. Estos señores lo que están haciendo en el exterior a nuestros migrantes es cogiéndoles las señalizaciones de entre 5.000 y 10.000 dólares. Estos 5.000 y 10.000 dólares les dan un contrato de reserva de la casa. Vienen nuestros ciudadanos acá con ese documento y lo que les dicen es, miren, nosotros estamos bajo un embargo y el documento que usted presenta lleva el sello de otra empresa que es Vive Ecuador. Ahora, quiero consultarle, asambleísta, ¿cuál es el antecedente que tiene esta empresa? Porque también a ratos, como ecuatorianos, terminamos pecando, sin generalizar, claro está, terminamos pecando de ingenuos. ¿Cuál es el antecedente de esta empresa en España y en Ecuador? ¿Desde cuándo está operando? ¿Si tuvo o no los permisos? ¿De quiénes son los terrenos con los que están ofreciendo esta cantidad de viviendas en el Cantón Durán? No, tenemos entendido que Promaga, Sociedad Anónima Ecuatoriana, fue quien compró estos terrenos. Pero en España también hemos encontrado irregularidades. Por parte de asociaciones de consumidores les calificaron con listón negro. Esto quiere decir que no reunieron las calidades que realizaron allá. Es una empresa andaluza. Por otro lado, también lo que nos encontramos aquí en el Ecuador es que han tenido muy buena publicidad. De hecho, yo pude conocer el proyecto en la ciudad de Milano. Oiga, y le aseguro que si cualquier persona llega a ver ese proyecto, así como lo pintaban, se metía ahí. Quién sabe, incluso yo como asambleísta y como ciudadano común me hubiese metido en una de esas casas, porque a un precio razonable podía uno meterse ahí, pero no están vendiendo un sueño, están vendiendo una pesadilla. Y aquí se trata de defender los intereses de los ecuatorianos. Y aparte de usted estar haciendo la fiscalización, ¿cuántas instituciones del Estado han logrado involucrarse? Quiero entender la Cancillería, quiero entender la Fiscalía, que ya deben estar allí pendientes de ver qué mismo es lo que ocurre, qué es lo que va a pasar. Efectivamente, nosotros lo que hemos es trabajado en ver cómo se está actuando, cómo están actuando los operadores de justicia y se han activado. Hemos tenido muy buena respuesta por parte de la Superintendencia de Compañías, asimismo por parte de la Fiscalía del Estado, que ha empezado a actuar de oficio, y asimismo hemos podido ver una buena respuesta por parte de nuestra Cancillería. ¿Qué hemos hecho? Primero, estamos informando qué es lo que está pasando en la urbanización, porque, mire, el personal de ahí hace cosas tan curiosas como que saca noticias manipuladas y tendenciosas. Sacaron a través de una red social que yo como asambleísta había visitado. A ver si la chequeamos, por favor, los compañeros. Había visitado la urbanización en compañía de ellos. Mire, cuando uno realiza un proceso de fiscalización o cuando va a revisar algo, no avisa ni pide permiso. Bueno, pues al llegar nosotros ahí, nos encontramos con que no nos dejaban pasar. Y por otro lado, pues nos encontramos la realidad. Nos encontramos una zona totalmente desolada, sin construcción, abandonada durante largo tiempo. Bueno, pues estos señores sacan en la noticia que yo había ido acompañándoles a ellos y que había podido haber visto cómo las zonas estaban en proceso de construcción y que no había ningún problema. Cuando lo que yo vi fue todo lo contrario. Ahora, y de hecho, hay videos que así lo atestiguan. Pese a eso, sacan de forma manipulada una noticia, indicando que lo estaban haciendo así. Ahora, mire, de acuerdo a una información que nos hicieron llegar ustedes, dicen que el Banco Ecuatoriano de la Vivienda embargó a la empresa Promaga por la suma de $7.987.700. ¿Qué ha pasado con este embargo? Yo sigo preguntándome quién les entregó los permisos, cuál ha sido la respuesta de la empresa Promaga luego de estas denuncias que si fueron circulando por las redes sociales, estoy completamente convencido que ellos deben estar enterados de las mismas también. Bueno, pues, ¿qué es lo que han hecho? Han intentado negociar y a nosotros no nos parece mal. Pero han intentado negociar con los perjudicados. Que intenten negociar con el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, que le den respuesta a los perjudicados, pero lo que nos encontramos son palabras, no hechos certeros. Hablan de un supuesto inversor, el cual no aparece por ningún lado. Aquí no se trata de perseguir a Promaga, no se trata de otra cosa, sino que la defender los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Las autoridades ahora están en conjunto. Y a mí como asambleísta, el artículo 120 de la Constitución, los numerales 7 y 9, y asimismo la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me facultan una para fiscalizar y otra para canalizar la participación de la ciudadanía. Por eso es que un asambleísta
de los migrantes está en esto. Y no solo defendiendo los intereses de los migrantes, sino también defendiendo los intereses de todos los ecuatorianos, de los ciudadanos de Durán que están malviviendo en estas circunstancias y de las 1.400 familias que en su mayoría son migrantes y que se metieron en esta pesadilla. Una consulta, ¿este proyecto cuándo fue ofertado a estas 1.400 familias? Quiero preguntarle esto porque necesitamos saber para qué fecha les ofrecieron las, entre comillas, casas. Bueno, el proyecto tenía que estar entregado hace 2 años, una parte, y hace 1 año, otra parte. O sea, una primera etapa hace 2 años. Y no hay nada. Esa es la situación que nos encontramos. No hay nada. Hay esas más o menos 50 casas con mala memoria de calidades, por un lado, y por otro lado, que dicen que tienen ya construidas 600 casas. Oiga, y le prometo, yo que pude recorrer por ahí, no me encontré 600 casas. ¿Cuál es el acto a seguir ahora, muy aparte de seguir levantando la información y ponerle un stop a estas malas prácticas, ¿no? Primero, que la ciudadanía se informe para que no caiga en esta situación. Por otro lado, que pero los si les están migrantes vendiendo el sueño ecuatorianos, por allá en el exterior. por eso precisamente la labor de su canal de CN Plus es muy importante, para que los ecuatorianos en el exterior vean esta entrevista y se puedan informar. La segunda es organizarse, que se pongan en contacto con nuestro despacho para poder organizar. Y a continuación, ver qué se puede estar haciendo. Mire, con los operadores de justicia o que la propia empresa responda. Nosotros lo que queremos es que la empresa responda, que esos 1.400 ecuatorianos que han comprado sus casas tengan finalmente su casa. Y eso es lo que estamos buscando. Asambleísta, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Esta entrevista ustedes la van a poder seguir, vamos a hacer los esfuerzos para poderla revisar también, pero ustedes la van a poder seguir en nuestro sitio en internet www.cnplus.com.es. Es responsabilidad de los medios de comunicación y el nuestro no está exento a hacer este tipo de denuncias. Así que a nuestros compatriotas en el exterior, ojalá a través de sus denuncias se logre esclarecer este tema y evidentemente evitemos que hayan más perjudicados. Economista Melo, muchísimas gracias por su presencia esta tarde aquí en CN Plus. Muchísimas gracias. Decirles a los ecuatorianas que el Ecuador ya cambió y sus autoridades están al servicio de los intereses generales, no particulares. Nos tienen a los asambleístas, pónganse en contacto con nosotros, que nosotros sabremos responder a esa responsabilidad que ustedes nos brindaron. Queridos televidentes, con el economista Esteban Melo, asambleísta, nos vamos a despedir. Hemos hablado respecto del caso de la constructora Promaga aquí en CN Plus en la tarde. Por hoy es todo, nos vemos el día de mañana a la hora de siempre. Un abrazo. Plus en la tarde.